San Francisco de Asís es, sin duda, la figura religiosa de más influencia mundial en los últimos siglos, después de Cristo, influencia que desborda los límites de la religión cristiana. Francisco atrae, sobre todo a los jóvenes de hoy, por su vida de sencillez y pobreza evangélica, vivida hasta el extremo. Nace Francisco de Asís, ciudad italiana de la Umbría, un día del año 1181 o 1182. En el seno de una familia acomodada, se le bautiza con el nombre de Juan, pero su padre, Pedro Bernardone, lo llama Francisco, en honor de Francia, país natal de su esposa, doña Pica Bernardone. Forma parte de la clase burguesa rica, que encuadra a los opulentos comerciantes pañeros. Francisco vive la juventud propia de un despreocupado burgués. Al estallar la guerra entre las ciudades próximas de Asís y Perusa, separados por el río Tíber, el hijo de Bernardone empuña las armas de defensa de su ciudad, teniendo la mala suerte de caer prisionero. Liberado al año siguiente de su cautiverio, se precipitan los acontecimientos de su existencia. A partir de aquel año, 1205, comienza a madurar su conversión a Dios, sin abandonar las numerosas fiestas a las que asiste acompañado de sus amigos. De vez en cuando se retira a reflexionar en la soledad de los campos y montes. Una de esas fiestas se queda de pronto como enajenado, como transformado. ¿En qué estás pensando?, le preguntan con curiosidad sus amigos. ¿A poco piensas casarte? Y le responde con voz firme: sí, me casaré con la mujer más hermosa, rica y noble que hay en este mundo. Esa mujer, que poco después desposaría, es la pobreza de Cristo, que exige que abandone todo para poder seguirlo. Así, de aquella clase burguesa, ávida de lujos y riquezas, sale el más sincero y ardiente enamorado de la pobreza, el imitador más auténtico de la pobreza y humildad de Cristo. Viaja a Roma, donde cambia sus ricos vestidos por los de un pordiosero y se pone a pedir limosna a la puerta de una iglesia. Este fue el primer paso. El segundo, más determinante, tiene lugar a su retorno a Asís. Su conversión es un hecho real. Socorre a los pobres, vive como pobre, auxilia a los leprosos. Es incomprendido, comenzando por los amigos y desde luego por su padre, que no está de acuerdo en que gaste su dinero ayudando a los menesterosos. Ya no es posible tolerar los derroches de Francisco. Su familiaridad con los pobres y leprosos, su extraño modo de vivir, es la deshonra de la familia. Indignado, Pedro Bernardone lo demanda ante el obispo de la ciudad. Aquí ocurre lo inesperado. Francisco renuncia a su herencia, le devuelve a su padre hasta la ropa que trae puesta, diciendo: hasta hoy llamé padre a Pedro Bernardone. En adelante solo quiero decir: Padre nuestro que estás en los cielos. Está en la flor de la juventud. Tiene 25 años. Se aleja de la ciudad y de su familia cantando alegremente hacia los campos. En adelante vestirá y vivirá pobremente. En la pequeña iglesia de La Porciúncula
Escuchando la palabra de Dios, comprende que su vocación no es reparar iglesias, sino a la iglesia. Y el medio no será otro que el evangelio vivido plenamente. Predica en público la penitencia con gran fervor de espíritu y alegría. No tardan en agruparse en torno a él sus primeros discípulos, atraídos más que por el vigor de su palabra, por la fascinación que ejerce el candor y la pobreza absoluta de su persona. De esta forma se constituye la primera comunidad franciscana, siendo sus primeros miembros, aparte de Francisco, Bernardo de Quintavalle, Pedro Cantaneo, Egidio, Gil, Tancredi, Maceo y León. La orden va poco a poco estructurándose. La puerta se abre para todos los que quieren seguir esta vida. La extrema pobreza de aquellos primeros frailes, su caridad, su paciencia heroica, su alegría inalterable, no solo impresionan a la clase media, sino que también ejercen un poder fascinador en las clases ricas e instruidas. Muchos jóvenes de la aristocracia se ponen al servicio de la Iglesia, haciéndose humildes discípulos de Francisco. También numerosos jóvenes, entre ellas Clara Schiffi, de la familia adinerada, siguen a Francisco en su pobreza, fundando así la segunda orden de las damas pobres. Con el ejemplo franciscano, son miles de personas de ambos sexos que desean abrazar la vida religiosa, pero no pudiendo muchas por estar casadas, adoptan en su vida el ideal franciscano. Nace así la tercera orden. Francisco había obtenido desde 1211 la aprobación oral del Papa Inocencio III de la regla que había escrito, cuyo fundamento es la absoluta pobreza, y 12 años después es aprobado por el Papa Honorio III en el año de 1223. La salud de Francisco se va minando poco a poco por la rigurosa austeridad de la vida. Pierde casi la vista y en 1224 recibe los estigmas de la pasión de Cristo en el monte Albernia, a donde había ido a pasar la Cuaresma. Una referida aparición seráfica, Cristo, que era quien se aparecía, dijo a Francisco ciertas cosas altas y secretas que el santo jamás quiso manifestar a nadie en vida, pero después de su muerte las reveló. ¿Sabes tú, le dijo Cristo, lo que hice contigo? Te he dado las llagas que son las señales de mi pasión, para que seas mi portaestandarte. Y como yo bajé al limbo el día de mi muerte y saqué de él todas las almas en virtud de estas mis llagas, así te concedo que cada año, el día de tu muerte, vayas al purgatorio y liberes de él, en virtud de tus llagas, todas las almas que halles de tus tres órdenes, menores, monjas y terciarios, y aún las de los que te hubieran sido muy devotos, y las conduzcas al cielo, para que me seas semejante en la muerte como lo eres en la vida. Conociendo el seráfico que llega el fin de su existencia terrena, se retira a Porcíncula, despidiéndose de sus frailes por medio de su testamento espiritual. El 3 de octubre de 1226, a la puesta del sol, para demostrar con un ejemplo palpable de que nada tiene ya de común con el mundo, se postra en el suelo
eleva el rostro hacia el cielo, da la bendición a sus religiosos presentes y ausentes y se duerme tranquilamente con el Señor. La voz del pueblo la había ya canonizado en vida, pero el Papa Gregorio lo ratifica el 16 de julio de 1228, a menos de 2 años de su muerte. Con Francisco de Asís se inicia la revolución del amor a Dios y a la pobreza.